Ahora sí le damos inicio formal al próximo bloque, al próximo panel, aportes de nuevas tecnologías en las buenas prácticas agropecuarias. Auspician UPL, Agro 2000 SRL, Seminare y Cerro Servicios Agrícolas. Vamos a invitar a nuestro moderador de lujo, al señor Carlos Peñafort, y los disertantes son Lucas Andrioni, ingeniero agrónomo con especialización en agronegocios y agricultura sostenible, fundador de consultora BioRed y de AgroDesign, asesor privado, director de producción agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, ex asesor CREA, miembro de APRESID. Su disertación se titula Aporte de nuevas tecnologías a la sostenibilidad de los sistemas. También estará en este panel Sergio Alemano, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias biológicas, INIAB. Sergio nos va a comentar sobre biotecnología, productos biológicos y desafíos presentes. Le damos la bienvenida también a la doctora Fabiana Malacarne, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Río Cuarto, gerente de asuntos regulatorios en la Asociación Semilleros Argentinos, especialista en biotecnología en semillas. Germán Di Vela, ingeniero agrónomo, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Río Cuarto y productor agropecuario. Su disertación será sobre tecnologías AgTech. Y les recordamos que pueden enviar preguntas al número de teléfono que figura en pantalla. Lo vamos a colocar ahora en la pantalla principal para que puedan enviar las preguntas allí y, por supuesto, los disertantes luego las van a responder. Peñafort, amigo Peña, todo Muy bien. suyo. Muchas gracias, Jorgelina. Tecnología y buenas prácticas agropecuarias. Vamos a arrancar con una exposición de Lucas, el ingeniero Lucas Andrioni, que va a ser el paraguas para pues intercambiar con los invitados que tenemos aquí en nuestro living. Que desde ya agradecidos estamos que estén con nosotros. Lucas, adelante. ¿Está prendido? No, no se escucha. Un momento, vamos a ver si está prendido. Hola. ¿Está prendido? Hola, hola. ¿Está prendido? Hola, hola, ahí está, ahí está. No está. Espera. A ver ahora. Hola, ahora sí. Hay que ponerle play. Le ponemos play ahora. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto participar nuevamente de estas jornadas de buenas prácticas. La verdad que nos ayuda a pensar muchísimo y cómo hablar de tecnologías y sustentabilidad, ¿no? Cuando uno empieza a tocar todos estos temas, siempre esta diapositiva la uso. Cuando hablé con Peña me dice, no te olvides de esta diapositiva. Creo que siempre nos tenemos que dar el rato de resetearnos. En todo esto nuevo de la agricultura, repensar la agricultura, lo que se está viniendo en estos procesos, tenemos que resetearnos y darnos a pensar un poco qué es lo que se está viniendo y qué es lo que nos están pidiendo en todo esto. ¿Qué tiene que ver las tecnologías con la sustentabilidad? Bueno, les voy a contar un poco en esta evolución que estamos teniendo qué tiene que ver la tecnología con la sustentabilidad. Pero primero es interesante saber qué es la sustentabilidad. Hoy, cada vez que vamos a comprar algo, compramos un termo, yerba, un mate, lo que sea, todo es sustentable. Hoy está de moda hacer que todo sea sustentable. Y lo que tenemos que saber qué es la sustentabilidad, ¿no? Y si uno busca este tipo de definiciones, la sustentabilidad es usar un recurso, sacar provecho de ello y dejarlos en las mismas o mejores condiciones para las generaciones futuras. De eso se trata realmente la sustentabilidad. Y tenemos que plantearnos si realmente todo lo que estamos haciendo, acá vamos a hablar de cosas del agro, ¿no? Porque estamos en un ambiente del agro, de las buenas prácticas del agro, pero esto va para todo, si realmente estamos siendo sustentables. Seguramente habrán visto este tipo de gráfico que son de los límites planetarios. Hace unos cuantos años se establecieron a nivel mundial con un montón de científicos cuáles eran los límites planetarios para el 2050. Cada vez que se quiebran, si ustedes pueden ver el gráfico, cuando se va de lo verde, se dice que se sale de fuera de control el límite planetario. Fíjense, hasta hace un año atrás solamente estaban 3 fuera de control, hoy tenemos más de 9 que están fuera de control. Y esto está hablando con la sexta extinción, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nivel mundial? Y es algo que tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué está pasando con la biodiversidad? ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué está pasando con el uso de la tierra? Con el tema del ciclo de nitrógeno y del fósforo. Fíjense cómo nos implica todo para saber qué estamos haciendo. Y esta foto la mostró Sandro. Yo trabajé muchos años con Sandro, fui asesor de Sandro.
Y él la mostró y la explicó muy bien. Che, teníamos esa esponja, hoy tenemos esto. Y yo me pregunto, cuando uno ve este suelo, ¿no? Yo siempre digo, de mi abuelo recibí el suelo que está primero y hoy estoy dejando el segundo, el tercero, si realmente estoy siendo sustentable con la agricultura. Y es algo que nos tenemos que preguntar porque las futuras generaciones tienen que vivir de este mismo suelo. Entonces hoy no solo te preguntan qué producís, sino cómo lo producís. Empiezan a cambiar los paradigmas de producción. ¿Y por qué estamos tan enfocados en esto? Bueno, porque somos hacedores de alimentos. Nosotros generamos materias primas para medicamentos, alimentos, como explicaron muy bien hoy, y tenemos que ser muy conscientes, por eso es como tenemos que responder a demanda que estamos teniendo en todo esto. Y siempre me gusta contar la evolución que va teniendo la agricultura para llevarlo a lo que es las tecnologías, ¿no? Siempre digo que hubo una etapa pretecnológica que fue la que vivió mi abuelo. Mi abuelo tenía un arado que lo tiraba con un percherón, y el primer salto tecnológico fue un tractor a querosén con ruedas de acero. Imagínense ese gringo que hacía con su percherón media hectárea por día y con este tractor pasó a hacer 5, 6 hectáreas por día, no hacían más de eso. Pero en su cabeza se le reseteó ese chip y dijo, fíjate el avance, cómo podemos evolucionar en todo esto. Ahora, la gran revolución verde que se produjo fue después de la posguerra, ¿no? Había mucha hambruna en el mundo, había que generar alimento, y se generó la agricultura de los altos insumos, cómo generar con energías externas más producciones, que es la que estábamos viviendo hoy, y yo digo que estamos dejando hoy. Había que producir alimentos para el mundo y empezar a generarlos para alimentar a ese mundo. Lo lindo de todo esto, que digo que estamos empezando a vivir la segunda revolución verde, y la segunda revolución verde tiene como principio seguir generando los alimentos para el mundo, pero te cambian los paradigmas de cómo hacerlo. Tenés que hacerlo en forma sustentable y sostenible. Y ahí hay un gran cambio que tenemos que hacer. Y siempre digo que esto es una oportunidad para el agro. Uno lo puede ver como muchos problemas, pero es una gran oportunidad que está teniendo el agro. Cómo las altas tecnologías nos van a ayudar a ser cada vez más sustentable. Cuando uno habla de las altas tecnologías, uno dice tecnología, a lo mejor se le viene a la cabeza una computadora, un robot, y las tecnologías en el agro son varias. Tenés lo que es toda la parte de digital farming, hoy hay muchísimas plataformas en las cuales uno puede tomar determinaciones para generar agricultura por ambiente, para usar bien los fertilizantes, los fungicidas, y así bajar muchísimo, por ejemplo, la cuestión de insumos externos, como también son los fertilizantes. Tenemos las tecnologías de insumos. Los insumos cada vez tienen menos impacto ambiental y cada vez están más hacia la parte biológica, que vamos a hablar también de lo que son todos los sectores biológicos y recuperación de lo que es la parte de biodiversidad y utilizarla a favor de la agricultura. También tenemos la tecnología de robótica, de maquinaria. Son todas tecnologías que nos van a ayudar a ser cada vez más sustentables. Y hay una tecnología que es la tecnología de procesos. Esa tecnología de procesos que son las que podemos aplicar nosotros como productores, como asesores, que es cómo implementamos manejos y técnicas que nos ayudan a regenerar los suelos, a tener cultivos cada vez más nutritivos y generar cada vez más producciones, ¿no? Y en esta tecnología de procesos se trata de cómo recuperás los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son servicios que te brinda la naturaleza. Nosotros a lo mejor nos focalizamos, cuando uno ve este cuadro en la agricultura en los últimos años, de cómo proveernos de alimento, de materia prima, y nos olvidamos de todos los otros, ¿no? De cómo son los de regulación, de cómo regular el agua, de cómo regular las erosiones, de cómo aumentar la biodiversidad, de cómo tener más polinizadores. Fíjense que ahora el polinizador pasó a ser el tema número 1 en la agricultura porque están desapareciendo y eso afecta directamente a la agricultura. Entonces, ¿cómo recuperamos esto? Que es algo que tiene una demanda que tenemos del resto de la sociedad y para el agro, de nuevo, es una gran oportunidad. ¿Cómo atrapamos carbono? Hoy hablaron muchísimo del carbono. Bueno, ¿cómo regulamos todo esto? Porque si uno se pone a pensar la forma, ¿por qué digo que tenemos una gran oportunidad como el agro? Los dos bufferes que solamente van a atrapar carbono, o tenemos la oportunidad hoy por las tecnologías que tenemos, son los océanos, que no los podemos manejar, y es el suelo. Por eso es tan importante empezar a entender cómo podemos atrapar con nuestra agricultura, regenerando la biodiversidad del suelo, de la microbiología, cómo podemos atrapar ese carbono. Y le voy a contar algo extremo, hasta dónde estamos yendo con eso. Hace muy poquito estuve en España. Fui a un productor que es un visionario en lo que está haciendo la agricultura,
y me dice, acostate sobre el futuro. Y me sacó esta foto. Si ustedes pueden ver, eran 3 hectáreas, son todas plantitas crasas, la suculenta que tenemos en las macetitas. Me dice, ¿sabés que estás acostado sobre el futuro? Lo levantó y era todo como una alfombra, eran 3 hectáreas de una alfombra. Me dice, ¿sabes dónde estás acostado? Estás acostado en los techos de las casas. ¿Por qué? Porque estos techos hacen que haya una amplitud térmica y en verano sean más frescas, en invierno conserven la temperatura, pero además de todo eso atrapamos carbono. Y quien va a hacer las tejas es el agro. Me dice, ¿pero te sorprendí con esto? No. ¿Sabés cuál es la clave de todo esto? Están trabajando con una empresa belga y están generando electricidad a través de las plantas. Cuando las plantas toman los nutrientes del suelo, se genera una redox, sueltan electrones, y estos belgas lo han podido atrapar y generar electricidad. Entonces hoy vamos a tener biopaneles solares. Miren si la tecnología y no es oportunidad para el agro, ¿no? Hoy esa macetita que ustedes ven se pueden comprar por Amazon y pueden enchufar el teléfono y cargar su teléfono a través de una planta. Esto te hace tener una visión de que las tecnologías llegaron para que seamos sustentables. Hoy las tecnologías están avanzando muchísimo, como es la inteligencia artificial, la robótica, que hacen que se aplique de otra forma, se miren las cosas de otra forma, ¿no? Se está empezando a ver todo lo que es robótica, robótica en enjambre, y empezamos a tener todo este tipo de maquinarias, que hasta directamente no usan fitosanitarios. Y estamos generando sistemas con rayos láser, con soplido, con electricidad, para empezar a generar otro tipo de sistemas. Algo que se está viniendo muy fuerte, que fui a ver ahora a Estados Unidos, es el tema de visión e inteligencia artificial. Todas las maquinarias a partir de ahora van a empezar a ver que traen todas cámaras. Las pulverizadoras, las sembradoras, las cosechadoras, todo van a traer cámara, porque van a ir constantemente censando lo que ven para que nos ayuden a tomar determinaciones. Con este tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, no solamente podemos reconocer qué es cultivo y qué es maleza, sino ya que reconoce las malezas del tamaño de un botón. Y no solamente qué es maleza, sino qué maleza es. Miren cómo vienen las tecnologías y cómo nos van a ir generando soluciones integrales. Y por qué no, como le hablabas, los cultivos de servicio, que son tecnologías de proceso que nos abarcan un montón y tienen un montón de ventajas productivas. Regeneramos los suelos, como contaba Sandro hoy, teníamos ese cascote, cómo lo generamos y generamos nuevamente la esponja. ¿Quién la genera? Las raíces, la generan los microorganismos, lo que genera la macrofauna. Entonces tenemos una gran oportunidad. Y cuando uno habla de los cultivos de servicio, he tenido la oportunidad de estar en varios lugares y hoy estamos trabajando, por ejemplo, en viñedos. ¿Cómo aplicar el concepto? Siempre digo, acá no hay receta, tenemos conceptos. ¿Cómo puedes aplicar el concepto de regenerar un suelo, de generar la microbiología en lo que es vid, en lo que es limoneros, por ejemplo? Porque lo que tenemos que generar es esto. Las bacterias, los hongos, son extensiones de las raíces, hacen que sean disponibles los nutrientes para todos estos cultivos. ¿Cómo empezamos a generar suelos más ricos, suelos más sanos y así cultivos más sanos? Nos basamos en una agricultura solamente de protección de cultivo. Hoy tenemos que tener al cultivo en todo un sistema, ¿no? Entonces el gran desafío es entender cómo funciona el sistema y cómo recuperar esos servicios ecosistémicos. Y recuperar los servicios ecosistémicos pasa a tener ya otra mirada general. Y le voy a contar en un proyecto que estamos trabajando y ya lo estamos llevando adelante. El diseño de los paisajes productivos. Lucas Garibaldi es un gran científico argentino, hace 15 días ganó el premio CONEX a la investigación agropecuaria, y con él estudiamos durante 4 años junto con Google cómo es el impacto que tenés de los polinizadores en soja, por ejemplo. ¿Alguien se anima a decir cuánto te aumenta la soja por tener polinizadores en tu campo? ¿Un porcentaje que alguien se anime a tirar? Va entre 9 a 25%. Fíjense si no tenemos mucho para ganar de la naturaleza. No tenemos que luchar contra ella, como decían, sino tenemos que ser parte de ella. A partir de esto, fíjense, esos cajones de abejas que están en el medio de la soja, así son nuestros lotes hoy. Y lo estamos trabajando cuando se inició. Y siempre cuento que mi cabeza era como un rompecabezas. Siempre me gustó este tema, soy un apasionado de esto. Cuando uno tiene un rompecabezas, todas las piezas son importantes. A vos te falta una sola pieza y no podés armar el rompecabezas. Pero lo tenía todo desarmado en mi cabeza, ¿no? Y cada una de esas piezas eran servicios ecosistémicos, fíjense ahí. Cómo regenerar el suelo, cómo tener polinizadores, cómo tener biodiversidad, cómo aumentar las producciones, cómo regular el agua, cómo atrapar carbono,
cómo tener paisajes lindos para que la gente se vuelva a enamorar del campo. Parece una tontera, pero está pasando eso. ¿Cómo nos volvemos a enamorar del campo? Y todo esto va a funcionar por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una mirada distinta y están en búsqueda de una producción distinta. Así que tenemos mucho para seguir pensando. Este rompecabezas me lo armaron estas 4 piezas. La investigación, me empecé a juntar con Gerba, Piñeiro, con Lucas, en el cual me dieron muchísima fortaleza institucional para entender lo que sucedía. La parte de red de relaciones. Hoy, que todos nos estemos escuchando, que estamos compartiendo, eso es generar la red para potenciar todos estos sistemas. La parte de tecnología y la parte de maquinaria. Esto nos va a ayudar a mostrar, a poder hacer real lo que le estoy por mostrar ahora. Esto es un caso real que ya terminamos, un campo de 1.100 hectáreas. Hoy tenemos 4 proyectos más que suman 9.500 hectáreas. Y el concepto es, dejemos de tener grandes bloques cuadrados sin espacio para la biodiversidad, sin espacio para generar los servicios ecosistémicos y transformémoslo en esto. Este es un campo en el cual lo logramos transformar. Tenemos ambientes, se trabaja por ambiente. Hoy la agricultura de precisión es muy buena, pero es muy loco que estemos trabajando por ambiente y lotes cuadrados, cuando los ambientes nunca fueron cuadrados en la naturaleza. ¿Cómo manejamos por ambiente un ambiente? ¿Cómo generamos los corredores biológicos? ¿Cómo generamos los espacios multifuncionales? ¿Cómo le damos a cada espacio, a cada componente de la naturaleza lo que le corresponde? Hay estudios en los cuales por recuperar servicios ecosistémicos, el promedio de aumento de las producciones son del 24%. CREA sacó un informe hace muy poquito, un par de semanas, en el cual por tener estos espacios se empiezan a generar menos malezas resistentes. Fíjense todos los beneficios que nos brinda la naturaleza. Las tecnologías, como estoy mostrando acá, hacen que eso sea posible. Cuando uno se ponía a plantear esto hace 8 años atrás, era muy difícil. Hoy la tecnología te lo hacen posible. Te lo hacen posible porque vos acá podés meter clústeres económicos, podés poner clústeres de sustentabilidad. ¿Para qué? Para darle el valor que cada cosa necesita. ¿Cómo pasás a tener espacios que los sembrabas, porque la máquina pasaba, y no generabas rindes o no pagabas lo que sembrabas ahí? ¿Por qué no que te dé un espacio multifuncional, un corredor biológico que te brinde otro tipo de servicio ecosistémico a tu producción? Miren si las tecnologías no hacen que seamos sustentables. ¿Cómo empezamos a tener estos sistemas? Estos sistemas para que cada vez sean más equilibrados. El cambio está en nuestras manos. Cada vez que hablo y te cuento, dice, ¿qué podemos hacer? Empecemos por hacer cosas en los campos para cambiar. Yo tuve un maestro que es Peña que siempre me decía, hacé poquito y aprende mucho. Y creo que pasa por ahí. No nos volvamos locos que mañana queremos salir a hacer todos cultivos de servicio, todo en verde, pero sí hagamos poquito y aprendamos mucho. Así que muchas gracias. Qué grande, Lucas, muy bien. Me queda grande lo de maestro. ¿Viste cuando uno habla cosas por ahí? Se sabe dónde se empieza, Lucas, no dónde se termina. Bueno, con este paraguas que nos ha propuesto Lucas a conversar, ahora sí los hago partícipe a ustedes, que por algo están sentados acá. Quisiera empezar por Sergio Alemano. Viste, Lucas nos ha traído a la conversación fuertemente la biología. Pero, ¿por qué es necesario cambiar el modelo de producción que tenemos por este modelo de producción agropecuario atendiendo más la biología? ¿Y cómo se engancha eso con las buenas prácticas? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Hola. Ahí está, a ver. Sí, buenas tardes. Un poco creo que Lucas me sacó parte del speech, pero pero más allá de eso, lo que pasa es que básicamente nosotros hemos crecido bajo el paradigma de un desarrollo económico basado en que la producción estaba en función del input, o sea, mientras más agregábamos input, teníamos más producción. Eso nos llevó a que en realidad estamos generando un montón de desechos, que hoy lo estamos viendo en una biología a nivel global, donde se está hablando de la huella de carbono, donde está hablando de la huella de carbono, donde está hablando de la huella hídrica, donde se está hablando de temas
que imagínense hace 15 años lo que planteó Lucas recién, hablar de biodiversidad. ¿Alguno pensaba cuando estaba en un tractor o estaba en el campo hablar de biodiversidad? No solamente la biodiversidad es lo que tenemos arriba, porque hoy en día, y muchos de ustedes lo saben, que son técnicos, quizás lo saben más que yo, porque hace mucho ya que no ejerzo como agrónomo, lo que es controlar malezas. Y básicamente controlar malezas, más allá de aplicar un herbicida, que muchas veces ya tenemos poblaciones resistentes, porque la propia biología tiene las herramientas para defenderse, porque ella misma tiene diversidad de genes y puede responder a lo que nosotros hacemos con mucha presión de selección. Entonces, tenemos que usar a la biología a nuestro favor y empezar a usar rotaciones de cultivo, cobertura, muchas de las cosas que vivo acá, cultivos yuxtapuestos, empezar a ver qué otros o qué áreas podemos dejar para compensar y que haya insectos que a su vez pueden controlar algunas de esas malezas. Pero también hay bacterias que pueden controlar esas malezas. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? La revolución industrial, que va más allá del agro, claramente, que estamos hoy viviendo, digamos, podemos llamarla la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución económica, perdón, no industrial, donde está involucrada la física y la robótica, la biología y la informática. Si ustedes ven muchas de las cosas que dijo Lucas, su anclaje científico-tecnológico están en esos tres ejes. Si nosotros somos capaces de usar esos tres ejes para empezar a mitigar lo que se habló esta mañana de los niveles de dióxido de carbono, en realidad tenemos desafío de 2030, que dice las Naciones Unidas, 2050, el Acuerdo Económico de la Comunidad Económica Europea, pero realmente si no nos ponemos en acción, pero mucha acción, realmente se nos va a poner muy complejo. Y cuando digo cambiar de paradigma, estoy pensando en, yo me formé como técnico, con muy buenos profesores, pero que me enseñaron a controlar maleza tirándole el líquido arriba, o matar bichos tirándole líquido arriba. Hoy vamos a tener... Es lo que había, pero está bien, que lo que me enseñaron es lo que ellos sabían y que estaba perfecto. Pero hoy, básicamente, lo que vamos a tener que empezar a aprender los agrónomos o los que enseñamos agronomía es de biología. Porque hoy el sistema es mucho más complejo. Y le digo al futuro agrónomo, si alguno viene acá, los chicos que están estudiando en el secundario, que van a tener que saber muchísima biología. Porque relativamente antes aplicábamos un herbicida, subíamos la dosis y teníamos lo que se llama dosis-respuesta, que es decir, bueno, pongo más dosis, mato más planta o mato más bicho. Hoy, como eso empieza a fracasar, tenemos que entender cómo va a funcionar esa respuesta cuando usamos, por ejemplo, un bioherbicida, o un biofungicida, o un bioinsecticida, que después vamos a hablar que son bioproductos en otra etapa. Entonces, cuando digo cambiar de paradigma, implica que tenemos que usar las herramientas disponibles en la actualidad para potenciar las respuestas sostenibles y respuestas que nos permitan tener, entre otras cosas, materia orgánica, biodiversidad y otra cosa que mencionó Lucas y que una vez menciona, creo, Fabiana, tenemos que tener raíces. A ver, en las raíces es un mundo. Recién cuando mostraron, vos y mostraron anteriormente Sandro, nuestra abuela por ahí los decía realmente que si vos agarrabas un suelo y estaba listo para una maceta, porque tenía un par de lombrices dando vueltas ahí por el mundo. Sí. Y ese par de lombrices que estaban dando vueltas por el mundo es porque estaban en un ecosistema que era funcional. Un ecosistema donde había microorganismos, había mesofauna, macrofauna, hasta arañas había. Entonces digo, vamos a tener que volver a reinterpretar la parte productiva. Sé que es un desafío y parece muy utópico cuando uno lo habla así, pero yo también digo a muchos de acá, hace 20 años, uno tenía el campo, el arado, el tractor y el escritorio tenía una computadora. ¿Se imaginaban que iban a usar esa computadora casi como una herramienta indispensable para producir? No. Y pasó. La biología hoy nos lleva a ese mismo escenario. Pero qué grande, así es, así es. Fabiana, vos tenés un micrófono ahí. Te voy a dar lugar a vos, porque nos los trajo él a la conversación. ¿De qué manera la biotecnología puede contribuir a
las buenas prácticas agropecuarias? ¿Desde dónde la podemos mirar? ¿Qué aporte nos puede hacer? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Siempre es lindo volver al pago y sobre todo hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? Así que agradezco que me hayan invitado. Y coincido con Sergio en tener la mirada, y yo no diría que los agrónomos tienen que aprender más biología. Tenemos que trabajar con biólogos. Tenemos que trabajar hasta con filósofos, te diría, para entender la sociología del productor. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de economía del comportamiento, que cuando me lo propusieron dije, ¿qué será la economía del comportamiento? Y es abordar problemas del ámbito agrícola estudiados por la economía y por la psicología y la sociología. Entonces creo que tenemos que empezar a interactuar mucho más. Hoy en día no podemos trabajar solos. Y coincido plenamente. Y yendo a tu pregunta de la biotecnología, yo creo que el primer impacto que la biotecnología, y no voy a hablar de microorganismos porque es especialidad de Sergio, yo voy a hablar de plantas y de bichos, creo que lo produjeron los BT, los cultivos transgénicos BT, teniendo la protección en la propia planta, y eso nos llevó a tener menos emisiones, a usar menos insecticidas, pero el mal uso, por no respetar el uso de la tecnología y tener tanta presión de selección, la estamos perdiendo. Entonces, tiene su pro y su contra. Yo creo que otra cosa que ayuda a la sustentabilidad en cuanto a transgénicos, hay dos desarrollos que a mí me parecen muy importantes. Usar las plantas como fábricas de moléculas, ya lo estamos haciendo en Argentina, produciendo medicamentos a través de plantas, necesitamos un espacio muy reducido, se bajan los costos, realmente es muy interesante, es un ámbito donde las compañías no se animaban a incursionar, las compañías agro, digo, y cuando empezaron a trabajar con las compañías farma dijeron, uy, sí, podemos hacerlo, y hoy estamos produciendo materia prima para medicamentos en arroz, o por ejemplo estamos produciendo materia prima para la industria alimentaria en cártamo. Y otro aspecto muy importante, que es un desarrollo que se viene, es modificar los insectos para controlar plagas. Por ejemplo, un desarrollo que está aprobado en Brasil es un cogollero modificado genéticamente para que cuando se suelte en la población esta mariposa se cruce con las de la población local y cuando nazcan las larvas se mueran. Entonces, no matás a toda la población, tenés individuos susceptibles para poder seguir controlándolo con la tecnología, pero bajás la densidad poblacional. Y eso es entender el sistema, porque lo que haces es ver cuándo las tenés que liberar, qué cantidad tenés que liberar, y es más difícil, obvio que es más difícil. Lo que pasa es que nosotros nos convertimos en ingenieros agrónomos de recetas en un momento. Entonces, no, yo siembro los transgénicos y me voy de vacaciones y me olvido. Y eso también fue culpa del marketing. Porque no, esto es de plástico esta planta, y de plástico no fue, nunca lo fue, y tenemos que volver a entender al sistema, como bien lo dijeron recién, y volver a trabajar con nuestros pares, que pueden ser veterinarios, agrónomos y gente de marketing, para comunicar lo que debemos hacer. Creo que es así. Bueno, cuánto me alegro que nos hayas traído a la conversación esto de trabajar en equipo, ¿no? Creo que es la primera vez que se nombra en la mañana. Bueno, gracias, Fabiana. Germán, amigo, vinculado de hace rato al polo tecnológico, en tu función, en tu dedicación, te queríamos llevar a traer a la conversación las startups, que son herramientas, creemos, al menos muy comunes ahora. Se habla mucho de esto. Ahora, parado en este lugar y aprovechando que sos ingeniero agrónomo y que tenés una visión un poco desde ese lugar más amplia, estas startups pueden achicar esta brecha entre la investigación y la aplicación. ¿De qué manera esto puede acortar brecha, digamos, espacio?
Hola, sí, lo primero es bienvenidos a la capital AgTech del país, porque acá es donde está la mayor densidad de startup del agro del país. Hay una cada 20.000 habitantes, cosa que ni ocurre en Córdoba capital cuando hay una cada 100.000. Y estamos en un trabajo dedicado a que Río Cuarto sea nombrada y visualizada en el país como la capital AgTech del país. Hay 22 startups en un Hub 4, hay 10 incubadas hoy en la municipalidad, o sea, es un mundo y un ecosistema que está creciendo arduamente y si lo empiezan a averiguar a partir de esto que les va a llamar la atención y van a empezar a ver, che, esto que dijo será, lo comparo, compárenlo porque además en la Argentina es hoy número 1 en Latinoamérica en cantidad de startups en general, ¿no? Más que Brasil y más que Chile. Lo cual indica 2 o 3 cosas. Uno, lo inquieto que somos nosotros como argentinos en esto de buscarle la vuelta a las cosas, y lo otro, la necesidad y la demanda que hay de parte del productor en las nuevas tecnologías. Creo que hay varios desafíos. Uno, las startups obviamente pueden hacer esa relación entre acercar la investigación al productor agropecuario y facilitárselo, porque uno de los enormes problemas que tenemos como agropecuario es la cantidad de datos que generamos y que no tenemos el tiempo para tomar las decisiones rápidamente. Creo que la inteligencia artificial, como nombraban recién, va a hacer que esas definiciones sean más rápidas, si no es como que hacemos muchas autopsias hasta que tomamos la decisión. La escala también nos juega en contra, queremos hacer muchas hectáreas, entonces eso también nos juega en contra para ir sobre el sistema. Y me parece que hoy las startups, de hecho Ceres Demeter, una startup que está acá, vincula la investigación biológica del CONICET con el productor agropecuario, haciendo las prácticas y los trabajos con el productor y acercando la tecnología. Me parece que esa brecha hay que acercarla, como hay que acercar la brecha tecnológica también, ¿no? Yo tengo 54 años, me cuesta mucho más que muchos de los jóvenes que está acá. Y de hecho estamos todavía liderando la producción. Entonces, ¿cómo me acercan? Yo siempre pido que sea APB, la tecnología, porque me parece que la forma, si no es como que hablamos del sexo de los ángeles y el productor necesita hacérsela fácil de alguna manera para que lo pueda aplicar. Esto de empezar de a poquito está bueno, pero también tiene que ser fácil de entender, porque también hay una realidad. Vamos detrás de la rentabilidad, vamos detrás de bajar los costos, vamos detrás de producir más. Entonces, hay un gran desafío en este trabajo en equipo que creo que es la única manera, yo creo en el trabajo en red, en los ecosistemas, en esto de juntarnos a discutir, che, no entiendo la tecnología, porque nos encanta tener el monitor, nos encanta tener toda la tecnología y decir que la tenemos en el campo, pero después nos cuesta reunirla, ¿no? Nos cuesta sentarnos con el asesor ingeniero agrónomo y que nos explique che, cómo vamos a tomar la próxima decisión, de qué manera, para el año que viene o ahora. Entonces me parece que hay desafíos de todos lados, del productor de ayornarse y de tratar de entender un poco más todo esto, de los investigadores de acercarse al productor y de las startups o de la tecnología también de hacerla fácil y de hacerla, te diría, que es el otro gran desafío que yo veo, que podamos usar cualquier plataforma de cualquiera, que ese es el otro tema también que es un gran desafío. El día que alguien tenga, capaz que existe y yo no lo sé y me corrigen, porque soy el más neófito de acá, pero digo, esto de que no, esta plataforma no, porque no le vas a poder bajar los datos, pero si todos los datos que tenés, no importan, porque... No, entonces me parece que ahí hay un gran desafío, estandarizar, me parece que es el gran desafío que tenemos para la gran toma de datos, tenemos muchos datos y poca información. Clarísimo, qué bueno Germán. Volviendo, y te hago la pregunta, Sergio, me tiraste el bioproducto por la cabeza y me gustaría que nos desbulles un poco de qué son los bioproductos. Bueno, básicamente los bioproductos son productos biológicos. Dentro de esos productos biológicos pueden ser productos que sean de organismos vivos, bacterias, hongos, pero también podemos tener moléculas que han producido esos organismos vivos. Podemos... Acércate un cachito más al micrófono. Sí. Podemos tener, decía que los bioproductos son productos biológicos de organismos vivos que están presentes en los productos o algunas moléculas que puedan producir ese tipo de organismos. De hecho, actualmente ustedes conocen que lo más conocido históricamente es la soja que se inocula para que fije nitrógeno ambiental
pero hay un mundo, por ejemplo, dentro de las que son bacterias, de lo que son hongos, que básicamente, como se mencionó un poquito en lo de Lucas, interactúan fuertemente con la planta. Entonces ahí viene, y lo que hablamos recién, de que por eso tenemos que tener raíces en realidad, porque necesitamos que esos bioproductos, en el caso de estos bioproductos que trabajan a nivel de suelo, puedan interactuar en la máxima superficie de contacto que les sea posible. Y ahí van a ser nuestras ganancias en esa superficie. Por otro lado, siempre, y la tendencia que hay hoy, es también de saber, y vamos a tener que ir más en eso, de saber qué hay en el suelo. Porque digo, yo agarro una bacteria, ¿no? Y le tiro por la cabeza al suelo, bacteria, le tiro, es como le aplicamos algún producto químico, no quiero mencionar, que cada vez aplicamos más. Y lo que tenemos que ver es qué pasa con las otras bacterias que están ahí. O sea, las otras bacterias no se van a quedar atadas de mano esperando que esa bacteria les coma toda su comida. Entonces también va a haber toda una competencia porque hay básicamente un ecosistema. Y ese ecosistema o microbioma, en el caso de los microorganismos, tenemos que, y eso es el desafío que tenemos desde los aspectos de investigación y desarrollo, yo formo parte y soy director del Instituto de Agrobiotecnología, y una de las funciones es entender qué pasa ahí abajo cuando agregamos estas bacterias, cuando agregamos estos hongos. Pero también queremos entender qué le pasa a la planta. ¿Y qué le pasa a la planta? Es, por ejemplo, una bacteria nosotros podemos tirar un montón de fósforo, pero por ahí la planta no lo puede tomar, porque no está biodisponible, no le sirve, ya no le sirve como está. Y bueno, justamente varios de estos productos lo que hace es solubilizarla, hacerla mucho más biodisponibles y generar una serie de cambios en la zona que tenemos del suelo en contacto con esas raíces para que la planta le sirva todo eso que le genera las bacterias, hongos, todo lo que estamos agregando. Ahora, ustedes me dirán, y está bien, hasta ahora ganó la planta todo, ¿y las bacterias y los hongos qué ganan? Bueno, lo que ganan las bacterias y los hongos son los exudados que van haciendo esas raíces, que en realidad son sus alimentos. ¿Ok? Entonces, ahora yendo a la forma de aplicación de tecnología, yendo a otro plano, uno de los problemas que hay de mucha de esta tecnología es que cuando uno aplica alguno de estos microorganismos, se vence o se caen las garantías, que vos lo sabés, de las semillas. Entonces, en algunas de las especies sí. Entonces, bueno, si están buscando y aparecen, si ustedes ven, aparecen fertilizantes microgranulados, que ya he visto en empresas grandes, con bacterias. O sea que te venden el fertilizante microgranulado asociado ya a un pack de bacterias que en realidad te van a hacer este trabajo y se tiran en línea, o sea, se tiran en el suelo en el momento de la siembra y no se aplican a la semilla. Otra estrategia que se está avanzando es en aplicarlo en vía foliar. ¿Por qué? Porque las bacterias también, y algunas que son de vía libre, pueden entrar por los estomas o las cutículas y llegar al torrente de la planta y estar circulando ahí adentro porque coexisten. Como nosotros tenemos microorganismos en nuestro intestino, la planta también tiene microorganismos adentro de ella. Y dentro de todo eso estamos tratando, y hablo de los grupos que estamos trabajando, en entender cómo son esos biofilms, cómo quedan todas esas bacterias pegadas ahí, cómo, por ejemplo, yo puedo hacer para que esa entrada de esa bacteria y la vida que tiene esa bacteria sea mejor. Hasta estamos pensando, por ejemplo, en usar nanotecnología de manera, por ejemplo, si agregamos otro grupo de bioproductos que habría que mencionar, que son todos los que vienen de lisados proteicos. ¿Qué significa? Yo agarro una planta, la macero, y ahí adentro tengo un montón de metabolitos y de compuestos que en realidad lo puedo reusar como bioestimulante para que estimule el crecimiento de esa planta o de otra especie. También se está usando esos molidos o esos extractos de algas, de pescado, que ya son comerciales inclusive, y también se están usando por ejemplo, de restos de bovino. Nosotros estamos en un trabajo donde se usa en economía circular, porque básicamente se usa, que forma parte de la TECH, que básicamente se usa parte de restos de frigorífico, se ponen proteasas o enzimas para cortar todos los restos, se purifican, bueno, toda una serie de procesos, hasta que finalmente tenemos un montón de aminoácidos. Ese montón de aminoácidos, lo que tratamos es de aplicarlo en vía foliar, y eso lo estamos probando, y a su vez estamos pensando
en cómo hacer que esa disponibilidad, porque yo le estoy dando de comida a la planta, ¿está bien? Pero a veces le doy, es como si uno tiene hambre, te dan mucha comida un día, te súper llenas, pero después no tenés 2 o 3 días más de comer. Entonces, relativamente el organismo es ineficiente en la toma de esa energía que le estás proveyendo. Entonces, lo que tenemos que también como desafío tecnológico pensar es que esa liberación de los productos que estamos agregando sea en forma lenta y que se vaya produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido estamos, por ejemplo, pensando, pero ya en etapas muy embrionarias, algo hemos hecho, pero nos falta mucho, en nanocarriers, básicamente de origen biológico, donde ponemos esos lisados dentro de esos nanocarriers y esos nanocarriers van a quedar dentro de la planta, se van a ir lisando los que están llevando ese compuesto hasta que se van a ir liberando y lo va a permitir darle nutrición a la planta durante las etapas críticas de su ciclo vegetativo. Gracias. Bueno, hay mucho más, pero... Sí, ya veo. Le hemos tocado el tema a Sergio. Fabiana, ¿qué es lo nuevo en semillas? Parado en lo que está diciendo, ¿qué hay de nuevo en semillas? ¿Cuál es la tendencia para abordar el tema de la sostenibilidad hoy? Me encantó lo que dijo Sergio. Yo creo que el desafío de todo lo que dijiste, Sergio, es encontrarle la vuelta económica, o sea, el costo que van a tener estos insumos, hacerlo eficiente para que el productor lo pueda adoptar. Y la extensión que podamos hacer, o sea, todo el trabajo, o sea, y es genial que se haga ciencia básica para después aplicarla en todo esto, de verdad que eso es, y creo que en Argentina somos pioneros en hacer este tipo de trabajo. En semillas, yo creo que lo que hay hoy por hoy es, tenemos una herramienta que está muy de moda, digo yo, porque todo el mundo habla de la edición génica y por ahí muchos no saben o no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en la definición de edición génica, pero creo que con edición génica podemos hoy modificar la arquitectura de los cultivos, de hecho se está haciendo, sobre todo en soja, para tener por ahora más granos por planta, para aumentar rendimiento, pero eso también, además de producir más por hectárea, facilita el uso de insumos y las aplicaciones puntuales, digamos. Yo creo que hay muchos desarrollos que son hechos por empresas nacionales, startups de biotecnología que ofrecen el servicio de edición génica, se asocian con los semilleros y creo que para el año que viene vamos a tener ya algún cultivo editado que podamos probar en campo. El desafío en este caso es regulatorio, porque si bien todo el bloque productor de América está de acuerdo que no son transgénicos, o que la mayoría, porque con edición génica se puede hacer un transgénico, que la mayoría no son transgénicos, Europa todavía no se decide, China tiene un sistema regulatorio espantoso desde mi punto de vista, y son nuestros compradores, y podemos tener una tecnología fantástica que nos vaya muy bien en el campo, pero si no tenemos quien la compra, claro, el desarrollo no llega a ninguna parte. Claro. Creo que por un lado tenemos la edición génica, donde sobre todo lo que he visto es en soja, y tenemos la transgénesis, por otro lado, usando ARNs de interferencia o micros ARNs, donde, por ejemplo, nos dan los maíces de baja estatura, que todos habrán escuchado nombrar, que se están probando ya, que están en el sistema regulatorio, y estos acortan los entrenudos sin afectar. Esta ingeniería genética va dirigida solo a las giberelinas del tallo, sin afectar la producción de grano en maíz, por ejemplo.
y ahí podemos jugar con densidad de siembra, con aplicaciones de productos y con otro tipo de uso de insumos. La arquitectura de la planta es básicamente. Hoy por hoy el enfoque de los desarrollos en genética van a modificar la arquitectura de la planta, pero con una visión de sistema, como lo decían recién, ¿no? Viendo cómo podemos hacer una aplicación más eficiente del producto, reduciendo el paso de la maquinaria para reducir emisiones, y todos sabemos que todo esto repercute en costos, vos lo dijiste. Menos aplicaciones es menos plata que gastamos en el lote. Entonces, y nos lo está pidiendo el mercado te está pidiendo huella de carbono, te está pidiendo huella hídrica y ahora Europa te pide deforestación. Que la soja que le mandemos tiene que estar certificada de que no viene de un lote que ha sido deforestado. Y una cosa que las AgTech acá nos tienen que ayudar, y sobre todo las tecnológicas, hacete amigo de un programador, por favor, es la trazabilidad. Todo esto necesitamos una trazabilidad desde el lote, diría yo, desde el semillero que produjo la semilla hasta el plato del consumidor, hasta el tanque de combustible del bioetanol y demás. Yo creo que por ahí viene el desafío de hacer trazabilidad, de tener trazabilidad y rentabilidad. No se imaginan, el teléfono está explotado de preguntas, no sé cómo vamos a hacer. Voy a ser fiel a lo acordado y voy a cambiarte una pregunta. No, voy a ser infiel a lo acordado, porque esto está al toque, infiel a lo acordado. Bien nos dijiste que estamos en un lugar como polo tecnológico para ser capital por todas las AgTech que tenemos. ¿Cuál debería ser el rol del Estado, según tu mirada, sobre todo en los procesos de financiación, tanto para AgTech como para biotecnologías? Mira, un poco lo que dice Fabi, las startups tienen una enorme ventaja con respecto a las grandes empresas. No tienen nada que perder en general, son pocos, se ponen de acuerdo rápidamente. Por eso las grandes empresas buscan la innovación en estas startups, precisamente por eso, ¿no? Porque ellos rompen todas las reglas, digamos, de las que ya tienen las grandes empresas. Entonces, el mundo startup es tan importante, por lo menos hasta que se hagan multinacionales después esas startups y pasan a tener el mismo problema. Totalmente. Pero en esto, en la Argentina, el rol del Estado, más allá de que podemos hablar de las retenciones y eso, que ya sabemos cuál es nuestro problema, pero el rol del Estado es hoy apuntalarlas, porque nosotros no tenemos si bien hoy Río Cuarto no es solo capital AgTech por definición o porque a nosotros se nos ocurre, porque tiene 5 universidades, porque tiene instituciones, porque tiene un hub, porque tiene un clúster con más de 80 empresas tecnológicas, porque institucionalmente es una red y es un ecosistema. Entonces, no es solo el que haya eso, sino que hay 20.000 alumnos dando vuelta hoy en la ciudad todo el año que vienen a la universidad. Eso te define, ¿no? Te define como lugar, por la centralidad, por la cercanía a los productores agropecuarios, pero el Estado en esto tiene un rol importante de financiación, porque precisamente lo que no tenemos son fondos de inversión. Claro. No tenemos ese riesgo como nosotros como privado. Acá hay un fondo de inversión, debería haber 4 o 5, va a haber en el corto plazo, pero hasta que eso ocurra, vos te vas al Silicon Valley y en el Silicon Valley hay ausencia absoluta del Estado, pero te vas a Israel y el Estado es un jugador importante, hasta pone las premisas de eso, ¿no? Y te vas a San Luis y te están diciendo vengan todos los latinos porque estamos buscando en especial latinos, porque todo el mundo sabe de lo que es la experiencia latina y la innovación latina. Entonces hoy el Estado cumple un rol muy importante. Acá en el municipio tenemos una espadita de madera para todo eso, pero lo ves hoy que lo está haciendo Yayora como intendente, formando un fondo público-privado. Nuestra visión a futuro es tener esos fondos públicos privados donde ponemos un peso y colaboramos con startups. Entonces, es hasta que empieza a dar vuelta la rueda y las startups y los fondos empiecen a mirar el lugar donde se está produciendo. Pero qué claro. Bueno, miren, tengo el teléfono explotado, tengo señas para allá, para acá, de todos lados me están haciendo señas, pero ya que es mi última intervención de hoy, ya no me van a tener más, me voy a tomar alguna licencia. Y les voy a pedir esto,
Yo voy a hacer una pregunta, no es obligación que la contesten todos, ¿se entendió esto? La pregunta que voy a hacer me la ha hecho el público y el que no quiera contestar que no la conteste. Pero están con la cabeza explotada los que están acá, me vieron las cosas que... Hay algo que me llamó la atención de lo que dice a cualquiera de los disertantes, a cualquiera, por eso voy a hacer... las rentas del sector agropecuario, podríamos decir últimamente, no son las que eran. Dice otra cosa acá, pero yo digo eso, no son las que eran. Ustedes como panelistas, como personas que están, por supuesto, con la cabeza mirando otras cosas y proponiéndonos esto, ¿ustedes creen que estas nuevas formas de producir apuntan a estabilizar rendimientos? Acá no dice rendimiento, dice rentas promedio, rentas dice acá. Escucho, que quiera. ¿Quién se anima? No va. Bueno, cortito. Si van a decir todos, que sea cortito. Difícil la pregunta. Yo creo que todo esto sí apunta a eso. Lo que pasa que necesitamos una coyuntura que acompañe. Y en un país como el nuestro, donde te cambian las reglas de juego todo el tiempo, entonces es muy difícil, porque es muy difícil hacer la transferencia de estas tecnologías al productor. A nosotros en Semillas nos pasa que tenemos unos ensayos con unos rendimientos espectaculares y después no se reflejan en el campo del productor, porque el manejo no es adecuado, pero porque el productor tiene que andar bailando entre la retención, que no le entre el fertilizante porque no cargaron las ciras para importación. Entonces realmente también tiene que haber un acompañamiento de la coyuntura. Perdón, pero ahí se me fue lo negativo. No, pero va... Un realista esperanzado. Exacto, usted me parece. es la realidad. Pero creo que eso, cuando mostré la diapositiva de cambiarnos el chip, una de las cosas que tenemos que romper en la cabeza, de que el ser sustentable no es ser rentable. Es lo primero que tenemos que romper. Ser sustentable es ser muchísimo más rentable. Nosotros hoy estamos manejando más de 12.000 hectáreas y le preguntás al dueño de campo si cambiaría el sistema y te dice que ni loco. ¿Por qué? Porque está siendo mucho más rentable, está siendo mucho más estable en sus producciones. Entonces, es cuestión de animarse. Hoy lo dijeron, escuché todas las charlas 2 o 3 veces. Hay que animarse al cambio. Lo que pasa es que también estamos en una posición cómoda de lo que sabemos hacer y nos cuesta muchísimo empezar a hacer otra cosa distinta. Cuando uno habla de hacer cosas distintas, es como que se te abren muchísimas posibilidades. Lo primero que tenemos que entender que es un proceso y hay que saber tomarlo como proceso. Pero que podemos asegurar, porque las empresas que estamos trabajando, no es que hicimos un ensayo y nos está dando bien, sino que son más de 12.000 hectáreas que hoy están intensificadas al 100% y estamos generando cada vez más fósforo, cada vez menos aplicación de nitrógeno, cada vez menos aplicación de herbicidas, y eso nos está dando unas rentas mucho mejores. Entonces, rompamos el paradigma de que ser rentable no es sustentable. Ser sustentable es cada vez más rentable. Cortito lo hago, porque no? coincido plenamente. Yo creo que más allá de la renta, que depende mucho de lo macro y de los gobiernos que tenemos, productivamente no tengo dudas que esto es mejor. No tengo ninguna duda que productivamente es para mejor. Y no tengo ninguna duda que si no lo hacemos no nos va a comprar nadie tampoco, ¿no? O sea, a futuro nos quedamos sin mercado. O sea, no tenemos opción. El tema es cómo vamos adoptando, cómo vamos haciendo esa pruebita, como decía recién él, y aprendiendo. Me parece que no tenemos más opciones. Bueno, gracias. Yo la única lectura que hago, por ejemplo, en el tema de biológicos es, me hago una pregunta, si tantas empresas nacionales y multinacionales están abriendo divisiones completas de biológico, ¿piensan que no va a ser rentable para ellos? Claro. Bueno, muy amable. Les agradecemos este panel brillante, muchas gracias. Y de mi parte, despedirme. Ha sido un día brillante para mí. Me voy distinto de cómo vine. Eso sí quería compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias a la mesa por la confianza. Así que muchas gracias. Carlos Peñafort, de todas maneras, Carlos, te invitamos a quedarte. Agradecemos a este panel maravilloso que también nos ha acompañado, a Lucas Andrioni, a Sergio Lemano, a la doctora Fabiana Malacarne y a Germán Di Vela. Muchísimas gracias. Y queremos aprovechar este espacio para brindar un reconocimiento muy especial a alguien que, como ya dijimos, es muy, pero muy importante desde los inicios
de nuestra querida mesa de buenas prácticas agropecuarias de Río Cuarto. Y porque nos sigue acompañando, queremos destacar su corazón muy generoso, una calidez como persona inigualable. Gracias, querido Peña, y esto es para vos. El aplauso. Muchísimas gracias. ¿Está prendido todavía? Sí. Sí, venite por acá. Quería decir que tuve esa oportunidad de estar desde el principio y en aquella oportunidad teníamos claro de saber dónde empezábamos, pero no dónde íbamos a terminar. Y estas cosas son parte de eso. Ojo con lo que se sueña, porque si uno alinea las acciones detrás de los sueños, ojo que los sueños se cumplen. Muchas gracias.